Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que os pueden interesar. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Bien? Pues nada, muy bien. La semana estupenda y hoy con muchas ganas de empezar el programa porque viene cargadito, ¿eh? Viene cargadito como nosotros siempre traemos. Traemos calidad siempre. Un poquito de calor, ¿no? Hombre, un montón. Bueno, ya llegó el calor. Pero bueno, como siempre, José Manuel nos dice el sumario del programa de hoy. Bueno, pues hoy empezaremos como de costumbre, ¿no? Con esa pregunta típica de que ocurrió un día como hoy hace tantos años. Además es bueno, es curioso porque hay algunas que son bastante llamativas. Sí. Son bastante llamativas. Incluso aprendemos algo. Totalmente. Bueno, y como no, hoy no tenemos nuestro invitado, hablaremos con un invitado que ya ha venido, Sí. y puede ser que sea uno de los asiduos del programa porque amenazamos con volverlo a invitar. Sí. Y además está con nosotros, que guay que esté con nosotros. Eso es bueno. Que no esté en las pantallas. Telemáticamente. Sino hoy que está tengamos físicamente aquí con nosotros. Pues hoy tenemos al doctor en Historia, don Manuel Ruiz Romero, que nos acompaña para presentarnos su libro Andalucismo histórico, orígenes y evolución en tiempos de Blas Infante. Bueno, pues bienvenido, amigo Manolo. Encantado de estar con vosotros y con Radio Puerto. Bueno, y como siempre, después de echar, digamos, el acompañamiento y hablar sobre el libro de Manolo, pues hablaremos también de una curiosidad histórica, si nos da tiempo, que espero que nos dé tiempo, significa que vamos bien, pero si no nos diese, significa también que el programa ha sido dinámico. Tú di la verdad, tú tienes un especial interés por decir la anécdota histórica porque a ti te ha gustado. Es que es muy graciosa. Sí, a ti te ha gustado, pero bueno, es graciosa, ¿no? A ti te ha hecho gracia. Bueno, pues a ver, procuraremos a ver cómo nos va la conversación. Estamos empezando el programa. Bueno, pues Manolo, en este programa somos tres, ¿vale? En este programa somos tres y vamos a hacer todo el programa los tres y lo que tú tengas que aportar, por supuesto, antes de lo que es la efeméride, antes de lo que es la entrevista en sí, bienvenido es, ¿vale? Gracias. Bueno, pues nada, empezamos con la efeméride. Bueno, pues lo dicho. ¿Qué pasó tal día como hoy, 10 de abril, de hace un porrón de años, querido José Manuel? El porrón de años nos lleva al año 1864. Concretamente, el archiduque Maximiliano de Habsburgo es coronado emperador de México en la Catedral de la Ciudad de México. Su imperio será breve y agitado debido a los choques entre las guerrillas republicanas y los ejércitos imperiales de México, mexicanos y franceses. En 1867, el avance republicano hacia el centro del país será imparable. Finalmente, el 19 de junio de aquel año, Maximiliano I será fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, poniendo fin al segundo imperio mexicano, hace 160 años. Curiosamente, el segundo imperio, ¿eh? Lo que pasa es que los imperios en México duran poco, las cosas como son, y no duran más allá del primero, porque el primero fue Agustín de Iturbide, Agustín I, que duró un añito nada más, y este duró un poquito más, duró 3. Esto fue un capricho, vamos a dejarlo ahí, un capricho, una movida de Napoleón III, de querer poner allí un satélite en América, porque los franceses siempre han querido... Entre expropiar y poner satélite, pone ahí un freno también a los Estados Unidos y además aprovecharon la circunstancia de que Estados Unidos está en ese momento en guerra civil. Entonces no puede... Está en otras cosas. Los yanquis y los sudistas estaban en otras cosas. Y entonces apareció este pobre hombre, Maximiliano,
que no tenía otra cosa que hacer que irse a México y que lo coronaran emperador. A ver, cualquier persona cuando de frente le dice, ¿usted quiere irse a México a coronarse emperador? Le dice, vamos, tú cabes vivo. Pero a Maximiliano pues le moló la idea. Y es más, había mexicanos que hasta les molaba la idea. Y de hecho lo coronaron. Bueno, pues ya ven que ¿En qué terminó? Esto duró duró nada. Poquito. Y esa fantasía de los conservadores mexicanos de tener un imperio, pues se fue. ¿Sabes quién es el líder de los republicanos, no? Pues Benito Juárez. Benito Juárez, el segundo padre de la patria de México. ¿Vale? Bueno, pues esto pasó en 1864. ¿Seguimos? Bueno, pues ahora pasamos a 1890. ¿Nos vamos aquí a Andalucía? Aquí en Andalucía. Primer ensayo español del telégrafo sin hilos en Sevilla. En Sevilla. Concretamente hace 125 años. Importantísimo, las comunicaciones, una revolución de las comunicaciones. Del telégrafo ya no hacen falta los postes, ya no hace falta esos tendidos eléctricos que había para comunicar los distintos núcleos de población. Ya se hace las famosas telegrafías sin hilos. Pues el primer ensayo se produce hace 125 años en Sevilla, porque no podía ser en otro sitio, tenía que ser en Sevilla, claro. Bueno, pues fue hace 125 años. Pues nada, seguimos con una anécdota, una efeméride grande. Esta yo creo que puede ser de las que todo el mundo conoce, pero nadie se acuerda que fue un día como hoy. Bueno, pues nos vamos a 1912 con inusitada expectación. Zarpa el lujoso transatlántico denominado Titanic desde el puerto de Tú con los nombres extranjeros... Yo con los ingleses estoy fatal. Tiene un problema con los nombres extranjeros. Southampton, ¿no? Southampton, vale. Con destino a Nueva York. El buque está comandado por el veterano capitán Edward John Smith, el más experimentado y prestigioso de la compañía Waits Star Line, quien va a realizar su última travesía antes de ser jubilado para pasar más tiempo, literalmente eso es lo que el hombre dijo, para pasar más tiempo con su esposa e hija. Pues no iba a pasar mucho tiempo. según manifestó, ¿no? Lamentablemente, poco antes de la medianoche del 14 de abril, el transatlántico colisionará con un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Por desgracia, al pensar sus constructores que el buque era indestructible, no se había preparado para una emergencia de este tipo y por ello no contaba con suficientes botes salvavidas para el pasaporte y la tripulación. 2 horas más tarde, a primeras horas del 15 de abril, el barco se hundirá definitivamente, dejando un trágico desenlace donde 1.513 personas muertas y 705 supervivientes que jamás pues olvidarán esta fatídica noche. Hace 112 años. Mira que la película es larga, pero duró 4 días la travesía, ¿eh? Pero mira que la película es larga. A ver, esto es un ejemplo de la soberbia de los fabricantes. De eso, es decir, el barco indestructible, y poner básicamente que pusieron los botes salvavidas decorativos, así como que quedaba bien. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Si esto no lo hunde nadie. Pues en 4 días duró el Titanic. Del 10 al 14 de abril. La verdad que posteriormente, cuando se hizo la película, ¿no? Que creo que todo el mundo ha visto esa película, una de sus o de las partes que tiene es que una de las personas que fue en el Titanic estaba relatando su historia. Efectivamente. Y cuenta, digamos, todo lo que es esta tragedia, ¿no? Y es verdad, lo que tú dices, es la clara soberbia de pensar que soy indestructible, soy invencible y aquí nadie puede conmigo. Un claro ejemplo de lo que es la era del positivismo, la era de lo que se decía el progreso del ser humano siempre hacia adelante. Quizá la nación más soberbia de la época, Gran Bretaña, que se creía, pues que era vamos a decir, el amo, por no decir el epíteto que se le pone normalmente. Y ahí pues le hicieron una cura de humildad. Claro que pagaron el pato 1.513 personas. Entonces, bueno, pues el Titanic se hunde con un iceberg, y este pobre hombre que se iba a jubilar, pues no se jubiló. O mejor dicho, se jubiló del todo. Así que esto pasó hace 112 años.
seguimos. Bueno, pues, Volvemos a México. Volvemos a México. En este caso, también las revoluciones, nos gusta esto. No sé por qué. Tú tira. En 1919, en la localidad mexicana de Chinameca, en el estado de Morelos, es fallecido a tiro durante una emboscada Emiliano Zapata, dirigente de los campesinos y los indígenas durante la revolución, congregados bajo el grito de tierra y libertad. Zapata y sus seguidores no lograron el triunfo final sobre el gobierno mexicano, pero en los territorios que ellos controlaron redistribuyeron la tierra y elaboraron un sistema de ayuda para los granjeros más pobres. Las ideas revolucionarias de Zapata arraigarán tras su muerte, y su movimiento para la reforma agraria, conocido como zapatismo, seguirá vigente durante mucho tiempo para una gran parte de la población mexicana, concretamente hace 105 años. Tierra y libertad, esto es un lema que bueno, que también tiene que ver con el andalucismo, ¿no, Manolo? Mucho. Claro, pues tierra y libertad, pues bueno, aquí Emiliano Zapata lo dijo, lo gritó en México, y aquí también, porque aquí también tenía trasfondo ese grito, ahora lo comentaremos con Manolo. Zapatismo, bueno, pues resurge en 1994, a partir del 1 de enero, con el subcomandante Marcos, que en la selva de Chiapas, va a retomar las ideas de Zapata, que no quedaron muertas del todo nunca, siempre han estado por ahí. Los dos grandes líderes revolucionarios de México, de la revolución de 1910, fueron Zapata y Pancho Villa. Pancho Villa, que siempre se le ha considerado como el... digamos, sí, una especie como el bandolero, cuando no era así. Lo que pasa es que Pancho Villa llegó a invadir Estados Unidos. Entonces los yanquis pues le tenían esa fama de como de bandolero. Pero por ejemplo, no bebía. Pancho Villa no bebía, y se le pone como borracho y demás. Le gustaban los batidos de fresa. Y Emiliano Zapata es el más serio, esos bigotes, el indígena, porque era más indígena, y entonces era como el más social. Pero en realidad fueron los dos. Ellos llegaron incluso a tomar la Ciudad de México. Y hay una famosa foto donde se encuentran ellos en el despacho presidencial de Ciudad de México. O sea que cuidado con lo que estamos hablando, porque son gente importante. Y de hecho, bueno, lo tienen que matar a una emboscada, porque, bueno, pues Emiliano Zapata vive. La lucha sigue. Pues eso es, ¿vale? Bueno, esto estamos hablando a principios del siglo XX, y daremos lugar que durante... Son justo 2 años antes 2 años posterior a la Revolución Rusa, y después nos daremos cuenta cómo todos los movimientos revolucionarios, empezando por la Revolución Cubana, empezaron a pedir eso, ¿no? La distribución de la tierra, la justicia social. Hay que tener en cuenta que la Revolución Mexicana comienza en 1910, ¿eh? Sí. O sea, antes que la rusa. Antes que la rusa. Pero bueno, que quiero decir con esto es que todo este movimiento, digamos, de pensamiento, de justicia social, reivindicación de la tierra, incluso si no apura, aquí tenemos a un andalucista hablando sobre las infantes, el georgismo y todo. Bueno, todos esos movimientos empiezan a relucir, digamos, sus líderes en esta época. En esta época en América también, posteriormente, unos años después, va a surgir Augusto César Sandino en Nicaragua. Es decir, va a haber un movimiento bastante importante donde la lucha por la justicia social, contra el caciquismo y todo lo que es las grandes terratenientes que tenían, digamos, mucha cantidad de tierra en pocos propietarios. Y la United Fruit Company, o sea, bueno, eso el vecino del norte. Sí, el Che Guevara, cuando iba con la Poderosa, se instaló allí, y ya hablaremos sobre eso. Bueno, pues a Zapata lo asesinan, aunque siempre se ha dicho que Zapata no murió. Que Zapata en realidad pues siguió vivo, pero bueno, no. En fin, eso es el mito. Los personajes, este tipo de personajes, cuando mueren pasan a la categoría de mito, y así es todavía hoy día, ¿no? Bueno, nos vamos a 1930. Y nos venimos a nuestra tierra. Y nos venimos otra vez a Andalucía. Hemos hecho, digamos, como tenemos un invitado tan andalucista, hemos hecho todas las efemérides que están en España, por lo menos que están en Andalucía. Pues bueno, en este caso, pues fallece en 1930 el pintor Julio Romero de Torres. El que pintó a la mujer morena. Eso es. Pintor andaluz, cordobés, gran pintor. Nació y murió en Córdoba, ¿eh? Sí, señor. Y fue, uno de los grandes pintores andaluces de finales del siglo XIX y principios del XX.
La Chiquita Piconera es su cuadro más emblemático, que incluso quiero recordar que estuvo en un billete, ¿no? En un billete de peseta, el emblema de la Chiquita Piconera. Costumbrismo andaluz, correcto. En fin, pero bueno, un gran pintor, ¿no? Esto no una cosa no quita la otra, ¿vale? Y muy apreciado en Córdoba y después su muerte, ¿no? Bueno, tanto así como que después tanto la UGT como todos los, digamos, el ayuntamiento, digamos, les rindieron honores. O sea, que fue una persona... Porque también fue una persona activa, reivindicativa, incluso hasta los propios obreros decían que, bueno, que él lo tenían como un representante, que él no era como... Él era un obrero de la pintura, vamos a dejarlo así. O sea, una persona que, al menos mal, que fue profeta, tuvo conciencia, que fue profeta en su tierra, que por lo menos fue reconocido en vida y luego se mostró en su muerte, con lo cual, bueno, pues por lo menos reconocimiento respectivo. Efectivamente, Julio Romero de Torres. Y nos vamos con la última, que es una efeméride musical y que a los que nos gusta la buena música, bueno, pues se nos cae una lagrimita, pero bueno, las cosas pasan y pasan otras cosas. Y seguramente Manolo me va a entender. Bueno, pues en 1970, aunque la banda tiene problemas desde hace aproximadamente un año, es en un día como hoy, cuando Paul McCartney. Mira que no sabe quién es Paul McCartney. Yo siempre le digo que él dice las palabras inglesas. Mira que no sabe pronunciar para Paul McCartney. Que ha intentado por todos los medios mantener unido al grupo, emite un comunicado de prensa publicado en el diario británico Daily Mirror, en el que anuncia la separación definitiva de los Beatles. Con la muerte del grupo nace el mito. El mito, eso es. Los Beatles, que publican su primer disco en 1962 y que el último, bueno, pues que Abbey Road se publica en 1970. Abbey Road fue el último que salió, pero no el último que grabaron. El último que grabaron fue Let It Be. Lo que pasa que se intercambiaron. Discos Sgt. Peppers. ¿Qué podemos decir de los Beatles, Manolo? El rojo, el azul. El rojo, el azul. Bueno, en fin. Increíble. La banda por excelencia. Yellow Submarine. De hecho, estuvieron aquí en España en el 69 dando un concierto en Madrid, en Barcelona, y estuvieron censurados. Sí. Los medios del régimen hicieron todo lo posible para desacreditar esa banda de escarabajos, decían. Claro. Que lo único que hacían era un poco menos que pervertía la moral de la juventud española, ¿no? De hecho, John Lennon dijo en Estados Unidos: somos más famosos que Jesucristo. Y no ve lo que se lió. Se lió parda. Empezaron a quemar gente quemando discos de los Beatles, pero aún así no pudieron evitar los llenazos en los estadios. De hecho, los Beatles dejaron de dar conciertos porque decían que no se escuchaban. Que es que ellos mismos no se escuchaban del griterío que había y dejaron de dar conciertos, y el último concierto lo dieron, creo que un año antes de 1969, en una azotea de Londres, con el famoso vídeo de Get Back, ¿no? De hecho, hubo un comentarista en el diario La Voz del Sur, entonces del movimiento, hoy por suerte ya es un digital consolidado en Andalucía, un comentarista que decía que los Beatles, la música que hacían, no llegarían a ninguna parte. Pues, afortunadamente se equivocó para los que nos gusta la buena música. Bueno, hay que tener en cuenta que hay visionarios en todas partes, porque la primera maqueta de los Beatles fue a la discográfica, a la Decca Records, que muchos reconocerán porque es una de estas discográficas de música clásica, pero que no solo hacía música clásica. Y hubo un directivo que dijo, pues, y lo rechazó. Y de ahí pasó a Apple, y que no es la Apple de ahora, ¿eh? No es la Apple de la... Y entonces digo, la EMI, ¿eh? Entonces, y fue el que sacó el primer disco y fue un bombazo. Evidentemente Decca cogió a ese señor, le dio una patada en el culo y se puso a buscar rápidamente un grupo que le diera el mismo, que compitiera con los Beatles. Y así surgieron los Rolling Stones. Entonces, que todo el mundo creía que competían entre ellos, pero en realidad eran amigos. Mick Jagger y Keith Richards participaban en grabaciones, por ejemplo en All You Need Is Love estaban los dos allí. Bueno, pero bueno, que como empecemos a hablar de los Beatles, no hablamos del andalucismo histórico. Y aquí hemos venido a hablar de andalucismo histórico, y a eso vamos. Bueno, pues ya una vez que hemos acabado la parte de la efeméride, nos vamos a hablar con Manolo Ruiz. Y bueno, antes que nada vamos a dar una pincelada, porque ya Manolo ya ha venido otra vez
pero vamos a dar una pincelada de quién es nuestro invitado, ¿no, José Manuel? Bueno, yo en esta ocasión casi lo doy ya por hecho de conocido, ¿no? Porque, bueno, como bien lo presentamos en la anterior ocasión, bueno, es Ruiz Romero, uno de los historiadores que más ha estudiado y aportado sobre el andalucismo político, llegando a alcanzar pues publicaciones y libros y aportaciones científicas, no solo a nivel provincial, sino también nacional. Es profesor de GB, también es actual técnico del ayuntamiento, del archivo municipal de Jerez, y también, bueno, pues podemos decir que ha publicado un libro como El complot de Tablada, el bulo sobre el complot de Tablada, también el proceso sobre cómo llegó Andalucía al Estatuto de Autonomía durante todo este proceso desde que se certifica, que es su tesis doctoral. Y bueno, y también ha hecho aportaciones sobre Blas Infante, al andalucismo histórico, y es muy curioso que sigue dándole jugo su trayectoria, porque ha hecho este libro que la pregunta primera que le vamos a hacer, por lo menos la que a mí me resulta más llamativa, es cómo nace la idea de realizar una obra sobre los tiempos de Blas Infante, ¿no? Bueno, pues lo que te voy a decir, Manolo, antes, gira el libro para que se vea en la cámara, y si no, luego después me lo da y lo mostramos a cámara, ¿vale? Ahí muy está, bien, perfecto. Gracias. Bueno, pues la idea nace porque quizá el andalucismo histórico había estado muy instalado, por un lado, en ámbitos académicos y por otro lado en ámbitos de la vida pública, pero hacía falta, entendía yo, un libro que acercara esa etapa primera de Blas Infante, más allá de su persona, con el conjunto de hombres y mujeres que le acompañaron en aquella primera ola de andalucistas, y hacía falta un libro, como digo, que acercara con pedagogía esos contenidos a la gente, que desmontara tópicos y por otro lado acercara los últimos descubrimientos que ha habido en términos académicos que siempre se suelen quedar en las estanterías, ¿no? Y bueno, de ahí nace la necesidad de hacer un libro de estas características, un libro con una dimensión eminentemente pedagógica, un libro que puede leer cualquiera, sea versado en historia o no, que se complementa con una serie de lecturas muy seleccionadas para ilustrar lo que se dice en cada uno de los capítulos, y que se complementa a su vez con 4 o 5 títulos en cada uno de los capítulos para que la persona profundice. De alguna forma es un intento de acercar, en este caso al pueblo andaluz, con toda modestia lo digo, al andalucismo, de forma que el libro no acabe en la última página, sino que sea el inicio, como digo, en la contraportada, de una gran amistad. Bueno, y la pregunta que surge, vamos a ver, vamos a centrarnos en el tema, José Manuel. Vamos a hablar de andalucismo histórico, ¿no? Sí. ¿Qué es el andalucismo histórico? Buena pregunta. Vamos a empezar por la casa, por lo siguiente. Vamos a empezar por donde tenemos que empezar. El andalucismo histórico es una corriente historiográfica que viene a estudiar y a poner en valor todo lo que significa esos personajes, esos hitos, esos discursos, esas revistas que en torno a los últimos años del siglo XIX, principios del siglo XX, pues inician las bases de lo que será un andalucismo político. Ese andalucismo político cae de alguna forma fulminado, por decirlo de una forma gráfica, con el 18 de julio, por razones que todos conocemos, con ese golpe inconstitucional, y se retoma en el contexto de la transición, que ya un poco como formato político, ¿no? Entonces, ese andalucismo histórico lo que pretende es poner en valor una serie de sucesos que van a ser la base fundamental de lo que el andalucismo político recupera durante la transición, que posiblemente esa segunda ola de andalucismo no sería igual si no hubiera existido una primera, y que de alguna forma nos sirve a nosotros para calibrar dónde estuvimos y dónde estamos ahora, ¿no? Sustancialmente viene a coincidir con la biografía de Blas Infante, aunque abarca mucho más que su propia persona, y cronológicamente, por situarlo en el tiempo, yo lo situaría en torno a la Constitución de Antequera de 1883 como el gran texto motor, raíz y básico de todo lo que es la reivindicación andalucista en aquella primera época, hasta el 18 de julio como fecha fatídica, no ya en la historia de España, sino en ese devenir hacia la autonomía, incluso en la vida de muchos demócratas y de muchos andalucistas, entre ellos Blas Infante.
Es que, como ya sabíamos y te presentamos en la anterior ocasión, vimos que tienes un legado enorme de publicaciones, aportaciones, libros. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar en este libro que no se haya publicado en anteriores aportaciones? Bueno, pues he tenido un especial interés o un triple interés. Primero, en acercar, en bajar los análisis a la realidad. Es decir, que el lector se sintiera de alguna forma esos planteamientos y esa sensibilidad que ya en esas primeras décadas del siglo XX, décadas, pues estuvieron sintiendo algunos andalucistas que se empujaron, precisamente, que los empujó a hacer vida social y vida pública en favor de Andalucía y todo lo que significa la justicia social. En segundo lugar, de alguna forma también poner en valor todo lo que significa ese intento autonómico que Andalucía tuvo, en el anhelo de que hoy los andaluces disfrutamos de un autogobierno que precisamente fue uno de los grandes ideales que movieron aquella primera generación, ¿no? Y por último, pues cuestionarnos a los andaluces, al lector en este caso, ante nuestra propia realidad social y ver hasta qué punto los problemas que tiene Andalucía hoy, salvando las diferencias, obviamente, porque ha llovido mucho, no todo lo que quisiéramos, pues de alguna forma esa sensibilidad y esos elementos que nos empujan a la organización y a la militancia, pues siguen estando activos en la Andalucía de hoy. Claro, la figura, estamos hablando, cuando hablamos del andalucismo histórico, hablamos de la figura de Blas Infante, tú lo has dicho antes, es la figura clave del andalucismo. Hoy en día raro es el andaluz o andaluza que no sabe aquello de prácticamente que es como un siguiente apellido, Blas Infante, padre de la patria andaluza. Eso como parece el nombre entero, ¿no? Sí, pero curiosamente, bueno, se me ha quedado en el tintero decir que uno de los objetivos del libro era romper los tópicos que existen en torno a Blas Infante y en segundo lugar, da a conocer las nuevas investigaciones, los nuevos descubrimientos que se hayan hecho en torno a su persona, que ahora podemos citar algunos, ¿no? Y en el caso concreto del padre de la patria andaluza, por mucho que le duele a algunos, no es algo que hayamos nominado los que conocemos o los que nos movemos en torno a la figura de Blas Infante, ni siquiera el andalucismo. Ha sido el propio Parlamento de Andalucía el que la ha nominado con ese lenguaje un tanto decimonónico, ahora que hablamos de México y de América Latina, y en segundo lugar ha sido el propio Congreso de los Diputados, el que también ha reconocido, a propuesta de un diputado andalucista hace ya, creo que fue en el 2011, pues lo ha reconocido también como padre de la patria andaluza. Incluso hoy ya está introducido como tal en el Estatuto de Autonomía, en el prólogo, como ilustre precursor de la lucha por la autonomía. Pues claro. Y claro, esos mitos, como tú has dicho, ¿no? Uno de los objetivos que tiene este libro es desactivar o desacreditar todas estas, digamos, mitos, leyendas o incluso milongas que puedan decir algunos que hablan sobre Blas Infante. Entre ellos, por ejemplo, uno de los más tópicos es que era musulmán. Sí, ese es un tópico muy recurrente, por un lado, por la ultraderecha, que quiere denostar y quiere hundir al andalucismo diciendo que lo único que queremos es resucitar al andaluz y vestirnos todos aquí con babucha y chilaba, cosas absolutamente estúpidas. Y por otro lado, por algunos, no todos, algunos musulmanes que intentan atraer a su causa en este caso a Blas Infante. Una cosa es la admiración que podemos tener cualquiera de nosotros en torno al andaluz, y no a cualquier andaluz, sino a la parte califal, porque los almorávides y los almohades eran unos intransigentes y acabaron con esa convivencia entre las tres culturas que tenía el califato. Al fin acabó con el reino de Taifa, ahí va. todo el mundo peleado. En la época del emirato y del califato, donde Córdoba es la ciudad más importante de Europa Occidental. Efectivamente. Entonces, una cosa es ese atractivo y ese resurgir y ese reconocimiento que existe hacia esa etapa donde Andalucía fue uno de los faros culturales de la humanidad, y otra cosa es decir, oye, tenemos que vestirnos todo con una chilaba y tenemos que hablar árabe. No creo que cualquier persona seria sabe que, aparte que hay una cuestión muy contundente, no hay ni un escrito ni un documento que pueda demostrar que Blas Infante se hizo musulmán. Es más, acercándonos un poco a la espiritualidad de Blas Infante, nos damos cuenta que Blas Infante lo mismo te citaba a San Juan de la Cruz, que a Santa Teresa, que a Maimónides, que a Averroes, que a Confucio, que a Jesucristo, y por supuesto también a todo el misticismo árabe. Yo creo que la espiritualidad de Blas Infante trasciende lo ordinario de las creencias, ¿no? Además, yo creo que ya
por poner un tono jocoso, decirle a un andaluz que dé el jamón de Jabugo y el vino de Jerez o el de Montilla Moriles, vamos a ver, que somos andaluces, por favor. Otra cosa es lo que tú dices, que el nacionalismo siempre tiende a buscar a refugiarse o a admirar el pasado glorioso de los territorios. Y es lógico, cada nacionalismo territorial en cada sitio pues busca un terreno, lo único que no hay que convertirlo en leyenda o en mito, o inventárselo como hicieron algunos nacionalismos de Centro Europa que terminaron como terminaron. Pero bueno, es lógico que claro que cuando se va a buscar el pasado más glorioso de Andalucía, pues se busque al andaluz, o quizá a la Bética romana, o la época la época de comercio con América, cuando Andalucía era un territorio pujante económicamente, y que vamos, eso es del pasito número uno del nacionalismo. Es una forma de darnos a conocer una historia pasada de donde fuimos un elemento importante en la humanidad y sin embargo ahora pues estamos como estamos. Entonces es una forma pedagógica de devolver esa conciencia y de explicarnos muchas facetas de la realidad, porque de alguna forma pues somos fruto también de esa historia que nos reconocemos en ella, ¿no? He estado leyendo el libro, concretamente digo públicamente que he llegado hasta el 8º capítulo y concretamente en ese 8º capítulo que me he parado, se habla de Andalucía se hace persona, literalmente ese es el, digamos, cómo se titula el libro. Es, digamos, un título bastante impactante. Esta obra, ¿cómo que has juzgado? Porque he visto, Andalucía se hace persona, vamos, algo así como vamos a ponernos serios, algo así, no sé concretamente las palabras, pero he visto que todos los títulos son, o vamos por parte. Es decir, todo utiliza esa forma, digamos... Sí, he intentado un lenguaje muy cercano, claro, y muy motivador y que de alguna forma invitar a la lectura. De hecho, tengo que agradecer a la editorial Almuzara, que ha publicado el libro, la apuesta que ha hecho por su edición, por ejemplo, y ha hecho una edición que, aunque es un poquito cara, todo hay que decirlo, son 27 euros, que tampoco es mucho, pero bueno, es un precio medio alto, tendente a lo alto, sin ser un manual, pero ha hecho una apuesta porque la letra, por ejemplo, fuera grande, de calidad, fuera un texto espaciado, para aquellas personas que no están acostumbradas a leer, pues facilitarle un poco la lectura, ¿no? Lejos de esa letra académica que prácticamente los que estamos metidos en temas de universidad y en temas de investigación, pues tenemos que coger ya la lupa a nuestra edad para ver, porque las notas a pie de página hay que ver cómo se pueden ver. Es que esa era la siguiente pregunta. Es una obra que se dice en la contraportada que es, digamos, para todos los públicos. Es debido a eso, ¿no? A su forma de escribir, lo entiendo, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo también va pivotando sobre los sucesos que hay en la historia de España, porque no puede ser de otra forma. Todo lo que pasa en España, obviamente, ha condicionado la historia reciente de Andalucía y también lo que significa el contexto europeo, es decir, la Primera Gran Guerra, el desastre de Cuba o la pérdida de las colonias en la crisis del 98, pues va a ser también un fenómeno que impacta en todo lo que significa el andalucismo y que de alguna forma va a poner en valor la unidad andaluza como sujeto político y va a poner en valor, como decíamos antes, toda la época gloriosa de nuestra historia, ¿no? Le pasa un poco a todos los nacionalismos, como tú decías, Antonio. Es decir, el nacionalismo español todavía está pensando en la conquista de América y en los tercios de Flandes. Bueno, pues no deja de ser un hecho glorioso que está ahí, pero que indudablemente no podemos vivir con eso toda la vida. Tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad de los grandes retos que tenemos en la España, en la Andalucía del siglo XXI. Por supuesto. Que el nacionalismo no puede ser, bueno, el nacionalismo, incluso la autoestima de un territorio, no puede basarse en la nostalgia. Es que entonces, si nos estamos todo el tiempo mirando hacia atrás, pues nos caemos cuando vayamos hacia adelante. Eso es así de claro. Bueno, tú acabas de decir que has dicho hace unas intervenciones atrás que el andalucismo histórico pues tiene una primera fase, digamos, ascendente, que es truncada, como casi todo lo que se estaba intentando hacer en España el 18 de julio de 1936. Pero hay que decirlo, ahí seguramente si no hubiese dado ese golpe de Estado y la República hubiera continuado un devenir normal, Andalucía hubiera tenido su autonomía, hubiese sido la tercera autonomía después de Cataluña, o tercera o cuarta por ahí, ¿no? Más o menos con Galicia, así más o menos.
todo eso queda truncado. ¿Qué pasó? Y sobre todo, ese camino a la autonomía, vamos a centrarlo un poquito aquí en la localidad donde estamos, en el puerto. ¿Cómo se vivió aquí en el puerto de Santa María? Bueno, hay que decir con contundencia que la autonomía, que apareció siendo una cuestión exclusiva de los círculos andalucistas, que un poco a reivindicación también al hilo de lo que estaba pasando en Cataluña, pero obviamente aquí en Andalucía, de carácter muy marginal, tiene que ser la llegada de la Segunda República, cuando a través de la Constitución del 31 se reconoce la posibilidad de una autonomía, ¿no? de centralizar el Estado, de un nuevo modelo territorial. Desde luego no fue todo lo que algunas fuerzas y algunos intelectuales hubieran querido, pero bueno, hay que reconocer que fue el primer intento. En cualquier caso, la República pecó también de mucho nacionalismo español y de mucho españolismo, y así le fue también, ¿no? El caso es que Andalucía inicia, de la mano de la Junta Liberalista, que eran las entidades que en aquel momento tenía Blas Infante y el andalucismo puesta en marcha, inicia un proceso con las instituciones para alcanzar un poco el Estatuto de Autonomía dentro del contexto de lo que marcaba la Constitución. Es decir, por un lado, hacer un Estatuto de Autonomía, fabricarlo; por otro lado, elevarlo a las Cortes; y en tercer lugar, votarlo, que la población lo votara. Si alguien nos está escuchando, obviamente, pensará que es una dinámica muy parecida a la que tenemos hoy en la Constitución del 78. De hecho, nuestra Constitución del 78 bebe de todo lo que pasó en el año 31. Y en ese sentido, pues ya la autonomía, el proyecto de autonomía deja de ser algo de los círculos testimoniales del andalucismo para pasar a ser un objetivo de todas las instituciones andaluzas, con su mayor o menor énfasis, con su mayor o menor oportunidad en el contexto de la crisis, de los vaivenes que tiene el sistema republicano en España, pero lo cierto es que nosotros íbamos hacia una autonomía, que la última reunión autonómica fue, después de 5 modelos de estatuto de autonomía, fue el 5 de julio del 36 en Sevilla, y que precisamente en septiembre del 36 se iba a retomar esos acuerdos que habían habido y esos textos, ¿no? El 18 de julio pues ya sabemos lo que pasaba, ¿no? Y precisamente, hablando, como tú dices, Antonio, de la realidad local de Cádiz, bueno, muchos ayuntamientos de Cádiz se posicionan a favor, no todos, hay que decirlo también, pero en concreto el puerto de Santa María, de la mano de Mariano López Muñoz, y Jerez, de la mano de Antonio Chacón Ferral, pues son 2 personajes y 2 municipios que van a llevar un poco la bandera de todo el autonomismo en la provincia, ¿no? Y eso hay que decirlo porque de alguna forma también luego, cuando llegue la transición, todos los ayuntamientos de Cádiz al 100% valoran la posibilidad de ir por el 151 a nuestro autogobierno, ¿no? Y fue una provincia donde se hizo, por decirlo de alguna forma, un pleno político en favor de ese respaldo, y eso, pues bueno, habla muy bien en torno a Cádiz, precisamente como cuna de las libertades, ¿no? ¿Cuál fue el primer pueblo? El primer pueblo fue Puerto Real. El tuyo, precisamente. El tuyo. Yo es que me gusta que lo... Es que si lo digo yo, pues entonces queda un poquito de... Hombre, que es del pueblo. Él tiene que Pero si lo dice un historiador de este el calibre... 21 de abril del 79, en la primera reunión de la primera Corporación Democrática, a la vez que se elegía alcalde, ya se iniciaba el proceso constitucional de 6 meses para que las corporaciones locales, diputaciones y ayuntamientos apoyaran la fórmula del 151. Es más, yo ahora que estoy trabajando, como todos los oyentes saben, cuando hemos estado hablando sobre mi tesis y eso, ahora que estoy metido en el ayuntamiento, en el archivo municipal, es lo primero que me he encontrado. Es decir, cuando abro los documentos del ayuntamiento y de todo lo que hay con respecto a los primeros gobiernos democráticos, concretamente al de Puerto Real, el primer acuerdo que hay en Puerto Real es ese. Y se lucha, es más, y Pepe Barroso, que era el alcalde en ese momento, habló de que había que luchar por las clases trabajadoras, por la libertad de Andalucía, viva Andalucía libre, es decir, todo este tipo de cantos hacia la libertad y hacia lo que sería la emancipación de Andalucía. Claro, nosotros ahora, como entonces, en tiempos de Blas Infante, hemos asociado nuestras necesidades más básicas, sociales, culturales, económicas, a todo lo que es una herramienta de transformación y de autogobierno, que es en este caso la autonomía, ¿no? No quiero decir con esto que por tener autonomía vivamos ya en una situación ideal. Seguimos lamentablemente pues teniendo muchos retos y muchos problemas.
estamos en los muchos indicadores al final, en la cola de todas las comunidades autónomas de España, pero eso no tiene que servir también un poco para calibrar cómo empezó el reto autonómico en 1918 con una petición de en torno a los centros andaluces, entonces dando pie a un cumplimiento de un acuerdo de la Asamblea de Ronda del año 18. Y aquella primera petición, pues, que tenía una frase muy bonita porque decía Andalucía en pie de igualdad a otras regiones, ¿no? Pues aquella primera petición, como digo, pues cayó un poco en el símbolo del olvido, pero ahí está, ¿no? Ya en el 18 los andalucistas reivindicaban ese autogobierno. Utilizando, digamos, a Blas Infante, digamos, como motor fundamental, y uno de las personas, no una, sino la fundamental, ¿no? Que luchó por el hecho y que fue asesinado por la dictadura, en este caso, ¿no? Por el golpe militar, ¿qué se sabe de su cuerpo? Claro, todavía estamos enlazando con uno de nuestros temas favoritos, que es la memoria histórica. La memoria histórica, ¿no? Que todavía, porque una de esas víctimas, ¿no? En Pico Reja, que es la fosa común que hay en Sevilla, yo pensaba que puede ser uno de los digamos, lugares donde puede descansar los restos de Blas Infante, pero todavía no se ha dicho nada. Sí, no se ha localizado todavía, pero se está en ello, diría yo. A los que queremos que nazca la verdad, pues igual estamos tardando mucho, pero bueno, esto es así en función de los vaivenes políticos que tiene lugar en España y en Andalucía y en Sevilla también, ¿no? Hay censados 140.496 cuerpos que tienen signos de represión o de tortura, que están, como tú bien dices, José Manuel, en la fosa de Pico Reja. Hasta ahora se han localizado 600 cuerpos, se han identificado con el ADN de los familiares, pero falta casi la mitad. Entonces, se entiende, por la época en donde fue fusilado Blas Infante con otros demócratas, que puede ser que tengan muchas posibilidades que esté en esa fosa común. Entonces, es cuestión de tiempo y dinero que podamos dar un poco con él, ¿no? Y cuando demos con el cuerpo, con los restos, mejor dicho, yo creo que lo primero que hay que hacer es que la familia decida y que la familia tenga su voz. Bueno, ahí obviamente no podemos decir nada. El resto de los andaluces, por mucho que lo queramos. Pero bueno, que por lo menos tenga un entierro digno, ¿no? Efectivamente. Como tiene derecho todas las personas. Ahora hay que lamentar el fallecimiento de su hija. De su hija. Que hace relativamente poco. Hace unos días, una semana, creo. Hace una semana ha fallecido. Pero siguiendo con, digamos, en este caso con el libro, digamos, bueno, ¿cuántas presentaciones has realizado ya? Bueno, pues no lo sé, porque tengo pendiente otras tantas, pero no te puedo decir. Pues en torno a 30, 35, y en medios de comunicación pues también he salido en otros tantos, ¿no? Hombre, esto a los autores nos cuesta el dinero, porque no somos tampoco autores con un nombre reconocido, y de alguna forma pues la editorial tampoco puede estar pendiente de todo el mundo que publica un libro. Claro. O sea, aquí la recompensa es ver publicado, ver que la gente lee tu trabajo, al cual le has dedicado 9 meses de tu vida, y ver que la gente te dice: oye, Manolo, me está gustando, lo estoy subrayando, se lo voy a regalar a mi primo, a mi sobrino, que quiero que sea partícipe de esta herencia que hemos recibido, y muchas gracias porque he aprendido mucho de ti. Eso es un poco lo que más te llena. Realmente la circunstancia para empezar a cobrar un mínimo dinero de lo que es la venta de un libro, a los artistas que somos así, a los artistas culturales que somos así muy primarios, pues la verdad que no tenemos que vender unas cantidades astronómicas. No somos Antonio Gala, ni somos otros que hay por ahí. Los bestsellers, ¿no? Los bestsellers. No, eso van por dinero por adelantado. Bueno, pero haber hecho más de 35, tener medios de comunicación, hombre. Pero sí es verdad. Y tener el legado y el currículum que tiene Manolo. Pero sí, hombre, eso no te lo quita nadie, eso es tuyo, y para ti, y esa medalla es tuya porque te la has ganado. Pero también es verdad, y aquí hablamos del caso de Manolo, pero también el programa Entre Páginas, que llevamos, también tenemos aquí en el Radio Puerto, que hablamos de libros y demás. La mayoría de los autores que entrevistamos son autores amateurs, son gente que tiene otro trabajo alimenticio y que no puede dedicarse a vivir de la literatura. En este caso, bueno, si ya es un trabajo ya bastante costoso y bastante meritorio el autor de ficción,
pues un autor, en este caso, que requiere un proceso de investigación, un bucear en los archivos, un trabajo académico, con todos sus avíos, con todas sus normas, y que después viene posteriormente con una redacción, es bastante injusto, y permitidme esta digresión, que no tenga su rédito ese esfuerzo de los autores y autoras. Entonces, bueno, a mí pues eso me indigna, y como me indigna, pues lo largo aquí, que para eso tengo un micrófono. Bueno, esto es un reto de crear conciencia, sencillamente. O sea, si tú lo que quieres es hacer dinero, a lo mejor te pones en una esquina a vender otra cosa y a lo mejor lo ganas mejor. Pero también hay situaciones que son muy placenteras y son los que a mí me llenan. Por ejemplo, que un amigo te diga que ha comprado el libro en Madrid o en Barcelona, o yo lo he encargado en Galicia y me lo han traído hasta aquí. O sea, el libro se puede comprar a través de la web de la editorial Almuzara, se puede encargar en cualquier librería, lo tienes en grandes almacenes. Es decir, eso es un lujo. Sí. Eso es un lujo en los tiempos que corren. ¿Por qué? Porque lo normal en estos casos es que el autor se gaste el dinero editando el libro en una imprenta y que después tenga la segunda fase, que es la realmente importante. Cuando ya está hecho el libro, llevarlo a las librerías, comercializarlo, que la gente te lea y te conozca. Eso ya es la segunda vez. Me consta que el libro se está vendiendo bien. Lo que pasa es que yo no tengo datos de cómo va la venta. El libro nació en la Navidad del año pasado, que hemos pasado, y la verdad es que no tengo más datos. Una cosa, Manolo, llegas hasta los tiempos de Blas Infante y no se te ocurre, digamos, la idea, porque claro, leyendo sobre andalucismo, y tú bien sabes que ahora me toca a mí leer sobre andalucismo bastante por el tema de la tesis doctoral, no se te ocurre dar, digamos, en otro proyecto, si se diese el caso, de hablar sobre el post Blas Infante, es decir, porque yo he leído bastantes libros, incluso artículos tuyos, en los que vemos cómo existe, digamos, se apagó la llama del andalucismo durante la dictadura, eso ya lo hemos comentado, y cómo posteriormente, bueno, por la segunda ola del andalucismo, se habla de, digamos, de Alejandro Ramarco, Pedro Pacheco, y todas estas personas, digamos, retoman esa idea, pero esas personas que retoman esa idea al principio desconocían a Blas Infante. Claro, no me pique, que claro, es que está en cartera, ahora te lo cuento. Claro. Estamos hablando de que el 18 de julio se tronca algo, pero hay otra fecha fundamental, que es un salto hacia adelante, que es el 4 de diciembre de 1977. Es decir, las publicaciones. Algo pasó ahí. Claro, entre las publicaciones que yo estoy leyendo suyas, también de otros autores, pero principalmente suyas, ¿no? Veo cómo existe ese vacío, y cómo incluso ha llegado a publicar otro autor andalucista, en este caso José Luis de Villar, que publicó el libro del Partido Andalucista en la clandestinidad desde el 65 hasta el 76, y habla básicamente, uno de los datos que habla es eso, del desconocimiento pleno que tenía la segunda ola andalucista sobre Blas Infante. Sí, lo curioso es que ese regionalismo de la transición, que después será nacionalismo, que se convierte en partido, el PSA de entonces, primero será Alianza Socialista de Andalucía, es una iniciativa de jóvenes de la época, antifranquistas, críticos con la dictadura, obviamente, y que sienten la necesidad de poner en valor a Andalucía y de darle una voz política a Andalucía. Cuando se están organizando justo a través de un médico que vivió la República, José María Osuna, le habla a este hombre exiliado en Cazalla, que era su municipio, le habla de que hubo un personaje que era Blas Infante, que hubo una bandera verde y blanca. Así, estos jóvenes se encuentran con ese tema y de alguna forma vuelve a pasar lo que ya pasó con Blas Infante, es decir, ese mensaje que se recupera y que simbólicamente enlaza la transición con aquella primera ola de andalucismo, aparece siendo un mensaje reducido en círculos nacionalistas, en círculos andalucistas. Pero poco a poco va tomando cuerpo, hasta que ya la bandera verde y blanca, por ejemplo, es un símbolo reconocido junto con el escudo o el himno, o incluso la necesidad de tener autonomía, etcétera, etcétera, finalmente es asumida por todos los partidos de la izquierda tradicional, de la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso es ahí. Y precisamente el libro acaba, cuando acabé el capítulo de la muerte de Blas Infante, añadiendo algunos títulos, algunas cuestiones últimas sobre el tema de la fosa, como bien has hablado, a mí se me quedó un mal sabor de boca.
Y digo mal sabor de boca porque, claro, Como lo conozco, ¿eh? la historia del andalucismo no podía acabar dándole la victoria moral a los fascistas. Entonces me permití añadir un epílogo final hablando de cómo la transición se recupera a Blas Infante y cómo, de alguna forma, a través de ese andalucismo político convertido en propuesta electoral en aquel entonces, se va elaborando y elabora una dinámica favorable para tener una autonomía, un autogobierno que nos equipara a otras nacionalidades históricas, ¿no? Posiblemente si Andalucía hubiera tenido esa posibilidad que perdió con el 18 de julio, pues hubiéramos tenido esa necesidad o esa facilidad a la hora de conquistar la autonomía que sí tuvieron otros territorios como Cataluña, País Vasco y Galicia, que sí tuvieron su estatuto de autonomía durante la República, ¿no? Ese fue el gran reto. Por lo tanto, y contesto ahora tu pregunta, José Manuel, yo creo que sí, me está picando la curiosidad para seguir y ver cómo hacer una segunda parte un poco de cómo en la transición se vive todo esto, qué pasa en la autonomía y cómo se llega a las instituciones. Es que incluso, mira, yo lo digo porque, básicamente porque, bueno, tu legado ya se conoce y un principiante como yo, que está iniciándose en el proceso de estudiar sobre el tema del andalucismo, y a día de hoy empiezo a leer y digo, bueno, pues yo ahora mismo, una vez que termine esto, yo quiero seguir. Es decir, fíjate, si lo dice un principiante, cuanto más un veterano y conociéndolo, pero que es verdad que tú hablas tú has comentado antes, la llama del andalucismo se apagó. Luego llegan unos jovenzuelos y demás que empiezan a por sí mismos empiezan a pensar, y hay alguien que coge ese legado y lo transmite, dice, mira que aquí este señor y estas cosas. Pero sí es verdad que de ese núcleo de protoandalucismo del que habla, surge lo que no se puede negar es un anhelo de autonomía del pueblo andaluz, que 2 años después de la muerte del dictador, que vuelvo a repetir, 2 años después, casi justo, de la muerte del dictador, se echa a las calles mayoritariamente, pues pidiendo la autonomía y la autonomía en pie de igualdad que los llamados territorios históricos. O sea que ese caldo de cultivo, ese fondo existía, porque al parecer, como digo siempre, parece ser que yo estuve ahí. Yo estuve en un carrito, eso sí, en un carrito, pero mis padres estuvieron allí y me llevaron en el carrito, porque además fueron unas manifestaciones que fueron manifestaciones pacíficas, populares y demás, y yo fui en el carrito con mi madre y con mi padre, pues que no tenían una significación política muy clara, pero sí tenían esa idea y participaron. Entonces, lo digo porque efectivamente el pueblo andaluz sí tenía ese anhelo. Sí tenía ese, yo ¿por qué no? Y nosotros ¿por qué no? Existe un Javier Contreras Becerra, hace una publicación y dice concretamente, llegaron la gente a decir, mira, yo no sé yo digo que sí, porque como la papeleta de la pregunta de la autonomía era tan enreversada, estaba tan rebuscada y estaba hecha de tan malas ideas, como se suele decir, dice, yo en sus investigaciones decía, yo digo que sí. Le daba igual lo que le preguntase, pero a la gente, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, y a esto no, fijaros también que este grupo inicial que retoma y que asume el andalucismo de Blas Infante y lo monta dentro del nuevo andalucismo que estás construyendo ellos, como tú bien dices, en torno a la figura de Rojas Marcos y fundamentalmente como vehículo de oposición al franquismo. Una vez muere Franco, tienen que competir, tienen que hacerle el pulso a las fuerzas tradicionales de una izquierda que no reconocía a Andalucía el mismo papel que le podían reconocer a otros territorios del Estado, ¿no? Y eso de la cuestión autonómica, hay que recordarlo, el primer borrador de la Constitución solamente concedía autonomía a País Vasco y Cataluña. Esto hay que decirlo muy claro. Base Andalucía con el 4 de diciembre, con esos 2 millones de personas de andaluces y andaluzas que salen a la calle, cuando se pega el porrazo en la mesa y oye, entonces ya dice, bueno, es que si no le damos autonomía a todo el mundo, aquí creamos una tensión interna dentro de la democracia que veremos a ver por dónde nos puede salir. Y entonces ya se facilitó el arco de decir, oye, tenemos un estado de las autonomías, el que quiera que la pida. Manifestaciones populares que tuvieron un muerto. Hay que recordar sí, a José Manuel García Caparrós en Málaga.
que intentando poner una bandera andaluza, pues, y que todavía, aún hoy, no se sabe quién fue esa mano asesina, como cantaría Raza Mora, aquí de comparsa del puerto, ¿no? Esa mano asesina que acabó con la vida de José Manuel García Caparrós en Málaga, ¿no? Y bueno, y Manolo, y un inciso, volviendo totalmente ahora hacia atrás, ¿no? Eso es lo bueno que tenemos la historia, que podemos ir a hablar de otro. Tú has hablado también de la Constitución de Antequera, incluso, bueno, y todo digamos, Andújar, ¿no? Y todo este proceso que da lugar o que mira a Blas Infante buscando esos antecedentes históricos. Yo he estado, por ejemplo, indagando o metiendo en internet sobre Andújar, ¿no? Sobre incluso Asamblea de Córdoba o lo que hemos dicho, o Antequera, y a nivel educativo no llega. Esos mensajes. Tampoco llega incluso a personas como la edad de mis padres, de 60 años. Tampoco las conoce. Es decir, estoy convencido. Discrepo con eso. Y te voy a decir discrepo. No llega ahora. No, digo ahora. Cuando yo estudiaba, sí. Claro. Es decir, es curioso que cuando la autonomía surge, y yo estudio cuando ya yo estoy en el cole y en el instituto, cuando 1980, los años 80, ¿no? Y en los años 80 sí te hacían, había en los libros de texto, sí había el proceso del andalucismo histórico, y yo recuerdo todo eso hitos de haberlo estudiado. Pero que está aquí, que ahora da clase, cuando mira los libros, y ahora por ejemplo que estamos mirando libros que las editoriales están como locas buscándonos a todos, si uno busca esto en los libros de historia, no está. Y bueno, historiadores, digamos, como tú, ¿no? Que eres un divulgador nato del andalucismo, que nos puedes decir al respecto. Es que ese es el matiz. Es decir, una cosa es que tú y yo, o nosotros aquí, discutamos sobre el significado de la palabra tal de Blas Infante, cosa que le importa muy poco al que pasa por ahí por la acera. Y otra cosa es que seamos capaces de divulgar este legado, que de alguna forma es un legado o una herencia que recibimos todos. Y efectivamente, como tú bien dices, Antonio, el descubrimiento de estos símbolos, de estos personajes, de estos hechos, de esta posibilidad que nos truncó el 18 de julio, porque hay que decir que el andalucismo fue un páramo durante los años del franquismo, fue muy difícil. La anécdota es, como explicaba antes, que un médico le explicó a un grupo de gente reunido en torno a la figura de Blas Rojas Marcos, que había un señor que se llamaba Blas Infante, y a partir de ahí, con una serie de historiadores de la época, se empezó a investigar y pudimos poner en valor unos acontecimientos históricos que, como tú bien dices, Antonio, en aquella época fueron fuente fundamental para la renovación de la conciencia, para salir a la calle el 4 de diciembre y para romper los márgenes mentales de más de un centralista de la época, que había mucho en la izquierda y en la derecha. ¿Y qué hay todavía? Nos hemos quedado sin tiempo, al final no hemos llegado a la curiosidad. Yo sabía que no íbamos a llegar. Claro, pues muchas gracias, Manolo, por tu presencia. Amenazamos con volverte a traer. Y bueno, aquí tenemos el libro, lo enseña a cámara, aquí para que se vea bien. Manuel Ruiz Romero, Andalucismo Histórico, Orígenes y Evolución en tiempo de Blas Infante, en la editorial Almuzara. Pues nada, nos vamos despidiendo. Y como ya saben ustedes, pueden escucharnos en Facebook, en YouTube. Y bueno, pues nos despedimos, José Manuel, con una cita de Blas Infante, ¿no? Y digo, alguna frase de Blas Infante, como que resumimos el pensamiento de Blas Infante. Como no, mejor dicho que nuestro himno, ¿no? Está en nuestro himno. Andalucía, será por Andalucía libre. Yo me gusta decir los pueblos y la humanidad. Pues sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad. Hasta el próximo programa.